Hola, hola, un saludo para todos, esperando se encuentren muy bien, me alegra saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Conexión Celestial. Bueno, les cuento que continuamos con nuestras diferentes actividades, episodios, temas que desde este espacio el Señor nos permite abrir. Y quiero contarles que hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero darle la bienvenida a Miguel. Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Milady, para saber que estoy. Qué privilegio que el Señor nos permita tenerte aquí en nuestro espacio Conexión Celestial. A mí me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti, que nos hablaras quién es Miguel, qué tipo de dones y talentos el Señor le ha dado a Miguel. Bueno, para mí es un placer, primeramente, como que le he dicho, esta invitación. Mi nombre es Miguel Reyes, pertenezco a la Iglesia Cristo Viene Pronto Septién. Me dedico a la producción audiovisual, tengo una empresa que a Dios gracias que nos permitió abrirla hace más o menos año y medio. Pertenezco a la Iglesia Cristo Viene Pronto, como lo había mencionado. Estoy en el grupo Alabanza. Pero aparte de eso, Dios me da el privilegio de servir en diferentes áreas, entre esas audiovisuales, entre eso, en muchas áreas que Dios me permite estar, pero más que todo eso, tengo 27 años. Para volver a honrar al Señor, tengo el privilegio de apoyar en muchas áreas. Ok, qué bueno, qué bendición. Ahí has sido como dotado de diferentes dones y talentos. Amén. Bueno, me llama la atención que en medio de eso que tú realizas, también estás dentro del grupo de la alabanza, ¿verdad? Yo creo, no sé tú qué piensas, yo pienso que hoy en día el concepto que se tiene de alabar a Dios o cómo podemos acercarnos a Dios a través de la música no está tan bien definido, o me parece que está un poco sesgado, porque a veces se piensa que solamente es música. ¿Tú qué piensas sobre lo que espiritualmente conoces, pero también la connotación social dentro y fuera de la iglesia? Lo que pasa es que la adoración va más allá, como tú lo habías mencionado, más allá de cantar o entonar una canción. La adoración va incluso más allá de tener una vida íntegra delante de Dios. De hecho, nosotros en el grupo tenemos unos estudios donde aprendemos incluso sobre lo que es adorarle al Señor, no simplemente por medio de una canción, sino con tener una vivencia en el Señor, o sea, de que nuestra vida respire, de que nuestra vida esté completamente dedicada al Señor, Ujú. ¿ya? De que sea una vida entregada al Señor en el ámbito, pues, en todos los ámbitos, realmente, en todos los ámbitos donde lo social, laboral, o sea, todo nos refleja al Señor, y ya. Es más que todo eso, o sea, más que el tema de tener una adoración o hacer una oración, porque sí, la adoración es en parte cantar a Dios, porque es una oración cantada, muchos lo dicen, ¿qué? Ya, pero va más allá de cantar o entonar una canción, sino tener una vida que a Dios le agrade. O sea que con eso, con lo que tú inicias, nos cuentas, nos das a entender de que cuando hablamos de adoración no solamente lo, lo alineamos o lo enfocamos solamente en la música, ¿no? Sino que realmente la adoración es algo que tergiversa las diferentes áreas de nuestra vida. Que bueno, si de hecho comenzamos hablando un poco de una historia específica que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención. Es más, eh, pues muchos de los cantantes hoy de música cristiana han sacado como a relucir en letras y a través de las melodías lo que representó y significó esa historia de Pablo y Silas. A mí siempre me ha llamado la atención cómo de alguna forma, uno, tener ellos la actitud de vamos a cantar, vamos a adorar al Señor a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de que estemos en la cárcel, porque pues, Pablo y Silas no estaban en un restaurante, no estaban en un spa, no estaban en un lugar súper lindo, sino que estaban en un lugar donde pues, a nadie le gustaría estar. Y además fueron culpados de manera injusta. Llevaban ese lugar
de la manera más injusta también, hasta golpeados incluso, y encadenados incluso. Y cómo tener esa actitud de, ok, Señor, estoy en esta posición y si lo llevamos a nuestra vida diaria, pues todo el tiempo estamos en situaciones en donde le decimos, Señor, estoy en un punto donde ni siquiera sé cómo acercarme a ti, ni siquiera sé si pelear contigo o realmente tener un corazón agradecido. ¿Qué piensas tú acerca de cómo la alabanza, cómo la adoración, en medio de una situación de crisis como la que tuvieron ellos o fueron llevados, nos ayuda como a transformar la forma en cómo estamos viviendo la situación? Bueno, mira, para nada es un secreto que el proceso nos ayuda a nosotros a fortalecernos en el Señor. Muchas veces nosotros tenemos digamos que la costumbre de que si somos hijos de Dios, no vamos a pasar crisis y dificultades. Realmente el proceso nos ayuda a madurar primero espiritualmente y luego nos ayuda a madurar físicamente. El proceso nos ayuda a aumentar incluso nuestra fe. Ya en medio de la crisis, Dios, por ejemplo, puso a prueba a Job, Ujú. ¿verdad? Donde Dios le quitó todo, incluso le dejó, permitió que Satanás se metiera con toda su familia y todo. Y en el caso de Pablo y Silas, pues digamos que ellos adoraban al Señor desde antes, si vemos el contexto, obedecían y adoraban al Señor ¿cómo es como por el mensaje que les había dado, por la misión que les había dado, ¿ya? Eh, y por ende ellos obedecían lo que Dios les había mandado, y aunque eso les fuera a ellos contraproducente de ponerlos en medio de la cárcel, ellos no dejaron de adorar. Primera cualidad que nosotros debemos tener en cuenta, en medio de la crisis, es difícil, sí, es difícil adorar en medio de la dificultad, en medio de la crisis, pero es ahí donde Dios muestra un corazón adorador, un corazón que en medio de la crisis, en medio de la tormenta, Dios nos enseña y nos inculca que debemos, por encima de todo, adorarlo. Mira, me trae a población el Señor Mateo 6:33. Dice su palabra que más buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros ponemos en primer lugar al Señor, en medio de nuestra crisis, Dios se encarga de suplir esa necesidad en medio de esa crisis. Ya, cuando nosotros, nuestro primer lugar es el Señor, esa es adoración. Ya, cuando no lo buscamos por segunda ni tercera vez, sino que es la primera persona o el primer ser al cual nosotros nos llevamos o nos vamos para que Él empiece a reinar o empiece a trabajar en nuestro corazón, en nuestra situación. ¿Ya? Entonces, como para ir de pronto cerrando de esta idea, el hecho de que sí se puede adorar en medio de la crisis. Es difícil, porque nosotros somos seres humanos, independientemente vamos a pasar dificultades y pruebas, pero hasta el mismo Jesús, cuando estuvo aquí, Él pasó por pruebas. Él fue tentado incluso, pero Él permaneció. O sea que sí se pierde. Sí se puede, ese es el mensaje. No, sabes que tú nombraste la palabra crisis. Yo pienso que no hay persona en este mundo, bueno, hablando de adultos sobre todo, ¿no? Porque incluso los adolescentes hacia arriba, todos están pasando por una situación específica y cada uno, según la etapa en la que se encuentra, está pasando por una crisis. Mm, yo pienso que independientemente de cuál sea la situación que nos está tocando a cada uno, hay algo muy particular y es qué es lo que pasa en ti, en tu mente y en tu corazón y en la actitud cuando tú comienzas a poner la mirada en qué, o en el dolor o en la situación. Y yo pensaba un poco, ¿qué es lo que sucede en nosotros? Y hablando solamente a nivel de estado de ánimo o nuestra respuesta física, natural, ¿qué es lo que pasa en nosotros cuando está nuestro pensamiento enfocado en la situación? Y pongámosles un ejemplo de una situación.
tengo que cancelar lo de la universidad, por ejemplo, un tema de los jóvenes, o en el caso de los padres que necesitan suplir las necesidades básicas en su casa. No he comprado esto, necesito suplir para cancelar esto, ¿verdad? Pero cuando su mirada está más puesta en lo que tengo que suplir, en lo que tengo que abastecer, en que la puerta de empleo no se ha abierto, en que no sé de dónde voy a sacar el dinero para pagar la universidad, automáticamente, y las neurociencias nos hablan de que aumenta el cortisol, eso indica que hay ansiedad, hay estrés, pierdo la paz, pierdo la calma, y desafortunadamente eso nubla nuestra posibilidad de que volvamos a poner nuestra mirada en Dios. Yo decía, Señor, ¿cómo actúa nuestro cuerpo? ¿Cómo actuamos nosotros cuando redirigimos nuestra mirada hacia ti? Y salía súper natural de la paz, la calma, la tranquilidad. Como tú lo decías, y ojalá lo adoptemos más de esa forma. Y es, en la medida que te enfocas en el Señor va a ir supliendo todas las cosas que te van a ir haciendo falta. Pero yo pienso que hay que aprender a soltar un poco el control. Mira que yo le voy a poner dos casos que, digamos que en cierta manera yo los he vivido. Un caso es mi mamá. Mi mamá, yo aprendo mucho de ella y yo me le quito el sombrero a ella porque mi mamá ella es muy aferrada en la fe, tanto el punto que, por ejemplo, mis hermanos, mi hermana mayor estudia en la UDES, digamos que la solvencia económica que ella tenía no era la gran cosa. Incluso la familia de parte de mi papá le decía que por qué le iba a poner a estudiar en una universidad tan cara, de que ella no tenía cómo pagar la universidad. Pero allí está mi hermana. Mi hermana es una abogada. Mi hermana es una profesional. ¿Y dónde salió la plata? El mismo Dios. Porque mi mamá entendió que cuando nosotros ponemos a activar la fe, lo sobrenatural pasa. La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros ponemos a actuar de que Dios tiene el control de la situación, créeme que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios la da, la deposita en cada corazón que está confiada en que Dios tiene el control. Te lo digo también por mi hermano. Mi hermano, hubo tiempo donde mi hermano tenía ya, faltaba literal 3 días para el corte del pago de la universidad de mi hermana. Y te digo una cosa, o sea, de una u otra manera Dios manda a una persona y le da la plata. Porque el mismo Dios hace eso. También te pongo en mi caso, por ejemplo, me estás hablando de situaciones de crisis. Por ejemplo, yo viví una situación particular y ya que me tocaste al principio del tema de que sí, yo pertenezco al grupo Alabanza, y yo vi un proceso bastante fuerte. Proceso donde yo sentí desaire, donde yo sentí que, por decirlo de alguna manera, era un patito feo del grupo Alabanza. Que no me tenían en cuenta, que esto y lo otro. Pero ¿qué pasa? Que quizás mi mentalidad estaba en algún momento pertenecer ya. No entendí el propósito verdadero, que es enfocarme en el Señor y que Él dejara que Él promoviera. Cuando yo entendí eso, cuando eso me taladró mi mente y logré comprender que es por su mera misericordia que yo estoy allá y que Él me va a poner, entendí que y dejé de actuar por mis convicciones y empecé a buscarlo más a Él, lo que te decía al principio de Mateo 6:33. Busqué primeramente el reino y Él me puso esa añadidura que era el grupo Alabanza. Entonces, hay que entender el contexto. Sí, es difícil en medio de una crisis donde te agobia la ansiedad, donde te agobia de pronto la situación económica, no es que esté muy buena, pero nuestra mente, mira, por eso te toqué Job. Nosotros creo que tenemos el claro ejemplo de Job. Job lo perdió todo, perdió su familia, perdió sus bienes. Él estuvo incluso tirado como un perro en la calle. Y disculpa la expresión, pero literal es así. Y Dios se conmovió por Job. Ya. Y aunque hubo queja delante de él, dice que Dios le dice en su palabra que él fue un hombre recto. Ya. Y Dios le devolvió hasta la cuarta parte de lo que él había perdido. Porque Dios vio un corazón adorador en medio de la crisis.
Así es. Es más, yo le sumaría que un corazón adorador y un corazón que está enfocado en mantener un corazón agradecido a Dios, no solamente va a traer liberación, libertad, tranquilidad, paz a su vida, sino que también va a suceder lo mismo que pasó con Pablo y Silas en la cárcel, porque dice que las cadenas se rompieron. Dice que las puertas, las cadenas que estaban en las puertas de los esclavos, de las personas que estaban encarceladas, también fueron rotas, ¿verdad? Y una de las cosas bonitas que me parece como mensaje que podemos extraer de esta historia es que cuando nosotros tenemos una actitud de adoración hacia Dios, cuando estamos dando gracias a pesar de la crisis que estamos viviendo, el Señor no solamente va a traer libertad a nuestra vida y va a suplir una necesidad específica, sino que vamos a generar un ambiente de libertad y adoración a las personas que están a nuestro alrededor, sea nuestra familia, sea nuestros amigos, las personas que están a nuestro alrededor, afortunadamente por nuestra actitud de adoración, se van a alimentar de lo que Dios nos está dando. Sí, es que de hecho, eso que tú acabas de tocar, si nosotros analizamos y profundizamos en el tema, en ese pedazo que realmente está en Hechos 16, nos damos cuenta que la adoración no es todo. Mira, ellos eran hombres de Dios donde estaban llenos del Espíritu Santo. Mira que eso incluso el estar, mira, analizando el contexto, ellos estaban encarcelados en lo más profundo del calabozo, ¿verdad? Y aparte de eso, ellos tenían puestas unas cadenas. Decía, no recuerdo qué palabras menciona la Biblia, pero llamémonos así como para llevarle un poquito más a contexto, que eran unas cadenas amarradas en las piernas, en las pies y en las manos. Y ellos no hicieron nada, simplemente adorar. Dios, ¿qué hizo? Vio su corazón, tanto el de Pablo como el de Silas, un gran terremoto que hizo que se abrieran los candados de las cárceles y que se le quitaran las cadenas que tenían en los pies y en las manos. Y tanto es el punto que incluso el carcelero, el que cuida la cárcel, pensaba que se habían volado. Vamos a buscarlo, ¿te parece? Vamos a buscarlo. 16. Eh, Ok. ¿Qué dice Hechos capítulo 16? Dice 16, creo que es 16, ¿verdad? Ok. ¿Lo tienes en dónde? Sí, en el Reina Valera, Por versículo. el 16. Hechos capítulo 16, versículo 16 en En adelante. adelante dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te ruego en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que se había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Quiero hacer un pause acá porque, mira, la obra de Dios va a ser sufrida, Ok. va a ser sufrida. Por la causa de Cristo incluso vamos a padecer muchos. Eso escrito está, eso bíblicamente está. Y nosotros vamos a ser perseguidos, aunque muchos de pronto vean como una piedra de tropiezo para otros. Realmente es liberación para aquellas personas. Así Pablo y Silas lo que hicieron fue liberar a una muchacha que estaba endemoniada. Ya, y eso que él estaba consigo, que lo justiciaran y lo llevaran a la cárcel, ¿verdad? Seguimos diciendo, sigo prosiguiendo en el texto. Versículo 20. Versículo 20 dice, y presentándonos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas,
ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro, lo que te mencionaba ahorita. Y les aseguró los pies con cepo. Esa era la palabra que no encontraba. Les aseguró los pies, pero me imagino que también las manos, como si fueran los delincuentes más peligrosos, como si fueran los delincuentes más peligrosos del mundo, realmente. Y sigue diciendo, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas daño, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí vemos un claro ejemplo que les dije, que cuando hay adoración genuina, esto me toca porque me trae a colación un día que yo lo toqué en medio de una administración, en medio de un culto, y yo tocaba por encima de este texto. Yo decía, cuando hay una adoración genuina, ¿qué es una adoración genuina? Que es una adoración sincera, que brota de lo más profundo del corazón. Cuando verdaderamente entendemos, que en nuestra vida no es nada si Dios no está. Cuando estamos desnudados delante de Dios, porque no dependemos de nada ideal. O sea, que nuestra vida, en cierta manera, que no encontramos solución en un obracuno, en situaciones adversas, sino que simplemente nos encontramos en un cuarto encerrado donde solamente hay una sola solución, que es ir a su presencia. Entonces, es esa adoración genuina a lo que Dios, quizás en ese momento Dios me mandaba. Y con esto quiero, para darte paso, quiero decirte, cuando hay una adoración genuina, cadenas generacionales incluso se rompen. Cuando hay una adoración genuina, cuando hay una adoración sincera del corazón, que no sea de labios para afuera, sino que sea de lo más profundo de su corazón hacia afuera, Dios eso lo ve con agrado. Dice su palabra, que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, se hace referencia a aquellas personas que lo buscan, que lo adoran desde lo más profundo de su corazón. Y que esa adoración no solamente sea en un rato, sino que esa adoración sea en una adoración en nuestra vida diaria, en nuestra vida, en cómo le hablamos a nuestro vecino, en cómo incluso esa actitud, en cómo de pronto nos expresamos hacia las otras personas. Incluso Dios nos manda amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos. A quizás alguien que nos caiga mal, debemos amarlo, porque si Cristo nos amó a nosotros, ¿verdad? Eso también habla de adoración. La adoración abarca todo eso, de una vida que se refleja a Cristo en nosotros. Me trae también a colación, para esto cerrar, parezco como un predicador. Sí, para cerrar incluso esta idea, me trae a colación, por ejemplo, Pedro, cuando negó al Señor Jesús 3 veces. Ok. ¿Verdad? O sea, si te das cuenta y hablamos de este contexto, mira que cada vez que él iba en algún lugar, siempre le decían las personas que a donde él iba, tú eres uno del maestro. Porque la reconocían. Definitivamente algo había en él que la gente comenzó a identificarlo. Yo pienso que eso puede pasar cuando estamos cerca de Dios, ¿verdad? La gente lo nota.
lo nota, pero lo nota porque de alguna forma estoy buscando mantenerme cercano a Él. Y algo definitivamente de Jesús ha estado impregnando en mi personalidad, en mi carácter y lo estoy transmitiendo. Claro, es que de eso se trata. Cuando nosotros tenemos una vida íntegra delante de Dios, nosotros lo reflejamos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vestir. Por eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro cuando iba, tú eres uno del maestro, y él le decía, no, no sé de quién me hablas, porque es que él demostraba con su forma incluso de caminar, de hablar y de vestir, mostraba al Señor. Entonces, el tener una vida genuina, una vida, una intimidad delante de Dios, nos da a entender que somos un hijo de Dios, nos da a entender que somos parte del cuerpo de Cristo. Oh. Bueno, pero no siempre es tan sencillo o fácil cultivar ese tipo de actitud de adoración, tío. Yo pienso que una de las cosas que nos ayuda a cultivar una vida de adoración, y cuando hablo de adoración, una de las cosas que primero pienso es cuando estamos buscando orar, estamos buscando presentarle a Dios nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestros miedos, nuestros proyectos, nuestros pensamientos. Y de alguna forma no sabemos cómo traducir todas esas cosas que queremos que Dios entienda, aunque ya las entiende. Nosotros pensamos que sí es real, necesitamos decirles en palabras, pero Dios, antes de que nosotros mencionemos y vayamos a su presencia, Él ya sabe y conoce nuestras necesidades, lo dice sus palabras. Pero, ¿cómo crees que nos puede ayudar o tú creerías que la adoración, el alabanza pueda ser como un recurso que suple de alguna forma esas palabras faltantes que no tenemos siempre cuando vamos delante de Dios? Ahora, sin confundir, porque mm, Dios no espera que nosotros tengamos las palabras más sabias. Dios no espera que nosotros tengamos las palabras y el mejor léxico realmente. Yo pienso que Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él. Es más, lo que quiere es que nosotros nos podamos acercar a Él con la mayor confianza, con un corazón de un hijo que sabe que puedo acercarme a hablar a mi padre con la certeza de que no voy a recibir un juicio. Y bueno, yo sé que no todos tenemos ese sentir y esa libertad, porque algunos probablemente han tenido una experiencia negativa con sus padres. Y también yo pienso que Dios es así, Dios es castigador, Dios es acusador, mas no es un Dios que me ama, que desea corregirme, que desea escucharme. ¿Crees que la música, entre comillas, la adoración que en algún momento escuchamos en nuestro tiempo de búsqueda de Dios, puede ser como un recurso, una herramienta que nos ayude cuando no hay palabras que nos salen para pedirle a Dios lo que necesitamos? Bueno, mira, para ir desglosando un poco lo que me preguntas, la palabra de Dios dice en el Salmo 81 que nosotros debemos abrir nuestra boca que las llena. Ah, Y eso, cuando nosotros vamos a su presencia, bueno, nosotros mostramos como que el deseo de querer derrumbarnos delante de Él cuando quizás pasamos por una situación y que nos quedamos cortos de pronto decirle, Señor, pero no sé qué hacer. O no sabemos qué decirle al Señor para que Dios empiece a orar. Pero lo que tú me acabas de preguntar ahorita, si de pronto la adoración o la música puede ayudar, sí. Yo te lo mencionaba incluso al principio que cuando tú cantas, tú estás haciendo dos acciones. Cuando tú estás cantando una canción, estás haciendo dos acciones. Estás cantando y estás orando. O como peculiarmente lo dicen, una oración cantada. Cuando uno dice, no sé, y al que está sentado en el trono. Cuando uno empieza a expresar esas palabras, Dios empieza a derramar esas nuevas, como que empieza a traer a nuestra mente. por su gloria, ¿quién es Él realmente? Estamos hablando acerca de el que está sentado en el trono, o sea, tú, Señor, Dios Padre, omnipotente, omnipresente. Sí, es que cuando nosotros empezamos a cantar, Dios nos permite a nosotros, por medio de la adoración, Dios nos permite
¿cómo es esa palabra? Como que traen nuevas lenguas o nuevas frases o en nuestra mente. Famoso fluir, ¿no? Exacto, el famoso fluido. O sea, Dios empieza a derramar su espíritu en nosotros. Cuando nos hacen falta las palabras, es como que Dios nos las llena. Por eso lo dice el Salmos 81. Dios nos pone en nuestra boca lo que verdaderamente debemos de decir. A mí me ha pasado, particularmente en mi cuarto, cuando estoy en mi cuarto con mi guitarra y estoy tratando de meterme en intimidad. Yo a veces lo único que hago sin necesidad de hablar es cantar. E incluso sin necesidad de pronto de que de pronto nos falten las palabras, el adorar incluso nos ministra. El adorar nos ministra cuando estamos pasando una situación, cuando no tenemos cómo demostrarle a Dios la situación por la cual estemos pasando. Y el adorar lo que hace es, ¿cómo te explico? El adorar lo que nos hace es como que descargarnos en cierta manera, aunque con nuestras palabras nos falta. Oh. Yo la veo de hecho como literalmente como el siervo cuando buscaba esa agua en el desierto. Cuando tiene la posibilidad ese siervo de encontrar esa agua, pues cuando adoramos, cuando le cantamos al Señor, no solamente es como tomar de esa agua, sino que de alguna forma trae mucha libertad, trae mucha paz sobre todo. Yo sé que para nadie es un secreto que no es fácil tener la actitud correcta, sobre todo cuando estamos pasando por tiempos de crisis. Pero la mejor actitud que podemos tener cuando no sabemos qué decir, no sabemos cómo enfrentar la situación, cuando no vemos soluciones por ninguno de los lados, porque de verdad, o sea, personalmente a mí se me han acabado muchas veces las palabras y solamente como me decía una hermana de la iglesia, yo a veces le digo al Señor, es más, personalmente ya le he dicho a Dios, no sé qué decirte, dame un abrazo, quiero sentir un abrazo de parte tuya. Y ella me cuenta que en los secretos lo siente de parte de Dios. Yo le canto muchas veces y aún en medio de esas respuestas y esa forma o canción que tomo para poder preparar, digamos, ese espacio de conexión, desde ya comienzo a ver que hay una respuesta. Entonces, ojalá que cuando nos salgan palabras, ojalá que cuando creamos que no tenemos las ideas de cómo presentarnos delante de Dios, no veamos la oración y la música como algo coloquial, sino que realmente lo podamos ver como una de los recursos y las herramientas que Dios nos ha dado para conectarnos con Él. Mira que tú mencionabas algo en particular ahorita, y es que a veces es necesario, cuando las palabras nos faltan, o de pronto no cantar, pero a veces es necesario incluso hasta callar, ¿verdad? Porque a veces nosotros con nuestras palabrerías, ¿verdad? Con nuestras palabrerías, muchas veces no permitimos que el mismo Dios hable, ¿verdad? Porque quizás nos sentimos agobiados por cierta X o Y situación. Y es normal a verse, pronto se empieza angustiado y Señor, ayúdame, y Señor, mira esto, Señor, mira esto otro. O a veces que solamente con el simple hecho de ponernos a llorar por cierta situación, a veces Dios permite y se mueve en medio de la paz, en medio del silencio, es la palabra. Dios, por medio del silencio, incluso también habla. A mí me ha pasado. Mira, hay momentos donde incluso te hago un poco de mi testimonio del grupo Alabanza. Momentos donde yo me sentía devastado a tal punto que yo estaba moralmente, estaba completamente cabizbajo. O sea, yo la moral la tenía por el piso y eso se reflejaba incluso en mi forma de vestir, ¿verdad? Porque cuando tú internamente estás mal, tú también lo reflejas, ¿verdad? Y estaba tan devastado que Dios me permitió vivir ese proceso y angustiado por esa situación de estar 2 años en el proceso y no ver nada progresando.
Dios me permitió estar en silencio. Cuando yo empecé a estar en silencio, Dios empezó a hablar a través de la palabra. Dios me regaló una prédica por medio del proceso. Dios me regaló incluso visión. Dios me permitió escuchar su voz audible. Dios me permitió incluso que me daba por medio de mi pastor y por medio de alguien que yo considero que Dios lo usa mucho, que yo lo considero como un profeta. Pero Dios me permitió en medio del silencio obrar con poder. Entonces a veces es necesario, aunque nos falten las palabras, hacer silencio. Yo pienso que no, nos cuesta callar, por eso es que no nos gusta hacer silencio. Todo el tiempo queremos estar hablando. Yo siempre voy a trabajar yo siempre voy a tener la intención y el deseo de querer trabajar en nosotros. Pero depende de nosotros si deseamos que Él lo haga. Hace unos días le decía yo a los jóvenes que le decimos a Dios como los planos que queremos o la estructura que queremos de nuestra casa, pero no siempre la respuesta de parte de Dios va a ser igual a eso. Además, muchas veces hasta mejor de lo que esperamos. Pero qué bueno las crisis, qué bueno los procesos, qué bueno las situaciones difíciles que nos ayudan a reconectarnos con Dios. Yo soy de las que reconoce que es muy duro a veces los silencios de Dios, las salas de espera de Dios, pero nunca salimos de la misma manera. Nunca salimos de la misma manera cuando somos procesados por Dios. Y es duro, durísimo, pero siempre que tengo la oportunidad de pasar por un proceso y alguien más me habla de su proceso, siempre le digo, Dios, de ese proceso que tú estás viviendo, te estás permitiendo pasar, te vas a dar cuenta que ni siquiera era para ti, listo, era para formar tu carácter. Pero eso que tú estás viviendo te va a permitir que tú bendigas a otras personas y le des herramientas a otra persona para poder avanzar y seguir adelante. Porque así es más, así también, así como cada objeto que tenemos hoy en día, la lavadora nos ayuda para organizar nuestras prendas, como el micrófono nos ayuda para elevar un poco más nuestra voz. Nuestro proceso también nos ayuda personalmente y ayuda a otros para impulsarnos hacia adelante. Exacto, de hecho, tú lo mencionabas ahora, y mira que el proceso que yo, y disculpa que te hablo un poquito de mí, porque creo que yo soy de proceso, te puedo dar un ejemplo más claro. Bueno, les puedo a ustedes dar un ejemplo más claro de mi proceso. Y mira, Dios en medio del proceso me decía, el proceso va a traer que tú tengas más paciencia, pero que también tengas perseverancia. A mí Dios me enseñó eso. Cuando tú combinas esos dos aspectos, Paciencia y perseverancia. cuando tú combinas esos dos aspectos, cuando eres paciente en la promesa y eres perseverante en lo que Dios te habló, ¿verdad? Aunque tú no lo veas, tarde que temprano Dios te va a bendecir con su recompensa. ¿Ya? Y eso, mira, incluso la predica que Dios me regaló, habla sobre eso, qué tan paciente y qué tan perseverante eres en Dios. Y ya, y nació como una pregunta, y el mismo yo me lo decía, qué tan paciente y qué tan perseverante eres en mí. Y ya, y eso me chocó tanto, Lady, que yo logré entender, después de 2 años logré entender que es por su mera misericordia. Y que el proceso, lo que tú decías ahorita, es necesario pasar, porque el proceso nos moldea, nos purifica y nos hace mejor personas para el Señor y personas para la gente. Me gustó mucho eso que mencionas y yo pienso que por eso tomo esa última expresión que tú mencionabas y ojalá también la puedan tomar con respecto a esa pregunta que puedes dejar, ¿no? Qué tan paciente y perseverante eres en el Señor. Yo creo que Pablo y Silas fueron lo suficientemente pacientes. Yo no sé hasta tal punto. Es más, no sé la crisis por la que tú estés pasando. No sé la situación por la que tú estés pasando, pero ¿qué tan paciente? Creo que sería bueno que comenzaran por esa pregunta. ¿Qué tan paciente y perseverante estamos dispuestos
a estar en el Señor, porque aunque no podamos ver, Él siempre está obrando. No sé si quieras cerrar con alguna frase, alguna recomendación final para aquellos que están de aquel lado viendo, para aquellos que están de aquel lado diciendo, Dios, yo no tengo ese mismo nivel de Pablo y Silas, pero sí lo puedes hacer, sí lo puedes tener. Bueno, mira, la clave está en que tengamos claro al Dios al quien hemos confiado. Ah. Que la situación que la veamos, aunque veamos una situación bastante oscura, que quizás no le veamos una salida alguna, que de pronto sea tan agobiante para nuestras vidas, en Dios siempre la hay. Y de pronto lo que les puedo dejar a aquellos que nos están escuchando de aquel lado, es que en Dios dice su palabra que en Él nos renueva las fuerzas como el búfalo. Dios nunca nos va a dejar desamparados, dice su palabra, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y aunque nosotros no lo veamos o no lo sintamos en cierta manera, Dios está trabajando. Pero Dios está permitiendo primero trabajar el corazón de cada uno. Y eso siempre lo he tenido claro. Cada vez que yo paso por un proceso, y te lo digo porque por el proceso del Grupo Alabanza, Dios me enseñó eso. Cuando nosotros pasamos una prueba bastante difícil, Dios está procesando nuestro corazón porque quizás eso que de pronto lo que le estamos pidiendo al Señor que nos dé, y que aunque de pronto en nuestras fuerzas lo queramos tener ya, Dios primero está preparando nuestro corazón para cuando lo recibamos de la mejor manera. Lo recibamos de la mejor manera. Y mi consejo es que en esta noche o en esta hora que ustedes estén escuchando este podcast, es que aunque se sientan tan agobiados en la situación que estén pasando, siempre recuerden que hay un Dios que está en los cielos, que tiene control de su vida y tiene control de mi vida. Que aunque sea la situación más difícil y compleja que nos pueda tomar nosotros o podamos pasar, en Dios siempre hay una salida y Dios siempre tiene control. Dios siempre tiene el control. Nunca pierde el control. Dios nunca improvisa. Bien. Bueno, saquemos un hashtag. Hashtag para este podcast. Bueno, vamos a sacar el hashtag. Sería Numeral. ¿Cuál es el numeral? Hashtag. paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia en medio del proceso. Muy largo. Muy largo, muy largo. Yo creería que No, lo que yo leí ahí de pronto muy largo. muy largo, pero puede ser, por ejemplo, paz en medio de la prueba, por ejemplo. Hashtag paz en medio de la prueba. Bien, me gusta. Bueno, así hemos terminado nuestro episodio de hoy. La verdad que esperamos que pueda ser un espacio que se puedan disfrutar, que puedan estar ahí hasta tomando nota. Vamos a confiar y creer que en todos y cada uno de los espacios que podamos compartirle, Dios está hablando a sus vidas, a sus corazones, y obviamente que puedan aplicarlo, ¿verdad? Así es. Nos vemos en un próximo episodio. Miguel, muchísimas gracias. De verdad que sí, creemos y confiamos que el Señor va a continuar bendiciendo tu vida, va a usarte y creo que no es el último espacio en el que vas a estar con nosotros, ¿verdad? Así es. Pues esperemos que me invites en otra ocasión para poder estar con ustedes. De verdad que me place, es un gusto para mí estar en este espacio y sé que Dios va a usar de manera sobrenatural este espacio que creaste. Sé que Dios te va a usar a ti incluso para incluso sanar muchas vidas, porque este espacio Dios lo ha preparado. Primero nace el corazón de Dios y después el corazón de ustedes. Amén. Amén. Un abrazo fuerte. Nos despedimos como familia, iglesia, Semilla de Vida. Bendiciones.